Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 187. Estamos en el libro de Primera de Crónicas y vamos a considerar en el día de hoy los capítulos 16, 17 y 18. El capítulo 16 comienza con la llegada del Arca del Pacto a Jerusalén, luego del primer intento de David en traerlo de casa de Aminadab. Sigue la historia del capítulo 15, cual contiene el transporte del arca hasta la ciudad, con detalles sobre su llegada a la ciudad y los sacrificios que se hicieron en su dedicación. Debemos recordar que los otros elementos del tabernáculo no estaban en conjunto con el arca, y el arca era la única pieza del tabernáculo en lo que vendría a ser conocido como el tabernáculo de David. Deben notar la mención de Obed-edom en el verso 5 como ministro de los levitas establecidos en turnos para loar a Jehová delante del arca. Se acordarán que Obed-edom fue guarda del arca durante los 3 meses entre el tiempo de la muerte de Usa, cuando David intentó por primera vez llevar el arca a Jerusalén, y el tiempo de la procesión hacia Jerusalén. Su casa fue grandemente bendecida durante esos 3 meses y no cabe duda que deseaba seguir sirviendo frente al arca. Los versos 7 al 36 describen el cántico de David en la dedicación del arca en Jerusalén. Las palabras de este cántico se encuentran también en 3 de los salmos de David, aunque en partes. Los salmos 96, 105 y 106 todos contienen partes del cántico escrito en estos versos. El cántico de David nota la grandeza de Dios y enfatiza la fidelidad de Dios a su pacto. Las palabras de David en este cántico son significantes por cuanto David sería el último de los reyes hasta Josías en rechazar completamente la idolatría y enfocarse en el pacto eterno de Dios. También es significante por cuanto Jehová luego haría un pacto con David, como leímos en 2 Samuel 7 y leeremos en el próximo capítulo. El capítulo termina con otra lista de los levitas encargados del arca. Deben notar que esta lista incluye los porteros y todos los sacerdotes quienes ministraban frente al arca de alguna manera. También incluye los sacerdotes quienes ministraban en el altar en Gabaón, donde se estaban ofreciendo los holocaustos. Noten la mención de Obed-edom, hijo de Jedutún. Este Obed-edom es distinto, como pueden ver en el verso 38, al Obed-edom cual mantuvo el arca en su hogar. Noten en el verso 43 que David se volvió de cantar para bendecir a su hogar, indicando que este cántico sucedió antes de las palabras de Mical en el previo capítulo. Esto indica que la observación de Mical probablemente fue durante su cántico y no solo durante la marcha del pueblo en traer el arca. El capítulo 17 reitera el pacto de Jehová con David, cual primero leímos en 2 de Samuel capítulo 7. Pueden ver el video de la Biblia en un año, día 164, para más información sobre este pacto de Dios con David. Debemos notar que el autor de Crónicas es conocido como el deuterocanonista, indicando que la mayoría de su escritura es una recapitulación de lo previamente escrito en otros libros. Recuerden, por ejemplo, Deuteronomio, cual es una recapitulación de los libros de la ley. Este es el caso en este capítulo, ya que utiliza todos los mismos versos del 2 de Samuel capítulo 7. No obstante, debemos notar que el pacto de Dios con David es de establecer una casa, un bayit en el hebreo. Este término es indicativo de una familia más que de una casa actual. El pacto de Dios con David es importante porque señala a Jesús como el cumplimiento total y eterno del pacto de Dios con David. Deben recordar que David fue tan impactado por este pacto de Dios con él que se lo relacionó a Salomón antes de su muerte. Para David y también Salomón, su hijo Salomón sería el cumplimiento de tal pacto. Sin embargo, Salomón no es lo suficiente fuerte como para hacer el total cumplimiento del pacto. Como leímos en los libros de los reyes, ninguno de los reyes de Judá actualmente cumplió los términos del pacto en totalidad, siendo que sería un linaje perpetuo de reyes justos y no solamente Jesús podía cumplir ese aspecto del pacto eternamente. El capítulo 18 repite el contenido del capítulo 8 de 2 de Samuel,
hablando acerca de la expansión de los dominios de Israel bajo el reinado de David, siendo que hemos cubierto este material también en el video de la Biblia en un año día número 164. No entraré en muchos detalles sobre el contenido de los primeros 13 versos. Sin embargo, podemos notar ahora que hemos leído de los libros de los reyes algunos detalles importantes de este segmento. Primeramente, la mención de Hadad-Ezer y los sirios. Deben recordar el papel importante cual cumplirían los sirios en la historia de Israel y Judá. Segundo, deben notar la guarnición en Damasco, un lugar estratégico cual volvería a ser establecido durante otros reyes de Israel. Tercero, noten que los escudos de oro de la guerra contra los sirios fueron llevados a Jerusalén. Es probable que estos mismos escudos fueran los que Joaida les dio a los soldados para guardar la casa de Jehová durante la coronación de Joás, durante los días que Atalías reinaba por haber usurpado el trono de su hijo Ocosías luego de su muerte. Cuarto, deben notar que David actualmente, en este caso Abisaí, hermano de Joab, junto a sus hombres, mataron a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. Deben recordar que más luego, durante el reinado de Amasías, el rey hace lo mismo en una demostración de poder frente a Joram, rey de Israel. Sin embargo, Joram los destroza en batalla, llevándolo cautivo y despojando a la ciudad de Jerusalén. Pueden referirse a Segunda de Reyes capítulo 14. Aunque hizo el intento de mostrar su poderío en semejante manera a David, fracasó terriblemente. El capítulo termina con la recapitulación de los oficiales del reino de David. Recuerden a Joab, quien sirvió como general del ejército de David, aunque en 3 ocasiones violentó el mandato de David, con Abner, con Amasa y con Absalón. Sadoc es sumo sacerdote durante el reino de David, pero David mantenía una buena relación con Abiatar, quien recordarán fue quien le dio el pan a los hombres de David y también le dio la espada de Goliat a David mientras huía de Saúl. Noten que el capítulo termina con la mención de los hijos de David como príncipes de Israel cercanos al rey. Aunque deben notar que aunque Crónicas repite muchísimo de lo que ya hemos leído, ciertos capítulos sí incluyen nuevos detalles, así que le amonesto a seguir leyendo a través de este libro y el libro que viene, el segundo libro de Crónicas, que veremos muchos detalles semejantes, pero también veremos nueva información. Así que sigan hacia adelante y espero este video le haya sido de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios les guarde.